voy a pedirle al Señor su santa palabra para que comencemos esta reflexión de la vida del Espíritu. Y vamos a leer de la carta de San Pablo a los Romanos. En el capítulo 2, desde el versículo 25, dice así: la circuncisión del corazón. Ciertamente, si guardas la ley, la circuncisión es útil, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha convertido en no circuncisión. Por el contrario, si los que no están circuncidados guardan los mandamientos de la ley, ¿acaso su falta de circuncisión no será tenida como circuncisión? Y el que no está circuncidado en su cuerpo y guarda la ley, te juzgará a ti, que con ley y circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo parece por fuera, ni es circuncisión la que se puede ver en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y es circuncisión la del corazón, según el Espíritu, no según la letra. Su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucha, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Y qué importa si algunos no creyeron? ¿Es que la incredulidad de estos frustrará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios será siempre veraz y todo hombre en cambio mentiroso, conforme está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es que Dios es injusto? ¿Hablo a lo humano al descargar su cólera? De ninguna manera, porque si no, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? Pues si la veracidad de Dios con ocasión de mi mentira redundó para gloria suya, porque yo soy todavía considerado pecador. ¿Y por qué no decir, conforme se nos calumnia y como algunos aseguran que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Ellos sí que merecen que se les condene. Judíos y gentiles son pecadores delante de Dios. Palabra de Dios. Pues a propósito de esta palabra, que obviamente yo nunca las escojo, yo siempre permito que el Espíritu nos lleve para que como que podamos vivir en ese Espíritu de Dios. Primero, para que la palabra que es de Dios nos prepare el oído y también me prepare a mí los labios, y así quedamos en el Espíritu de Dios. Y por eso es tan importante, antes de una reflexión así, traer la palabra de Dios, aunque muchas veces no parece tener relevancia con el tema, ni parece ser aparentemente desde la razón coherente con lo que nosotros desearíamos entender, pero es palabra de Dios. Es como el ejemplo de el niño que está de la mano del padre y el padre le habla muchas cosas y el niño no entiende, pero él está feliz de que le hable porque es el papá y lo ama. Y eso es como nosotros y la palabra de Dios. Cantidades de la palabra de Dios no lo entendemos, pero es Dios hablándonos y alegra el alma. Y esto es lo más importante, porque entre más salud tenga el alma por recibir la palabra de Dios, más se refresca su entendimiento natural, su razón, y un día hasta la razón terminará entendiendo el lenguaje del Espíritu. Y eso es humildad, porque la soberbia es la que exige entender, y entonces forza ese entendimiento con la razón, y cuando no logra entender, rechaza todo, aunque sea verdad, al final no le importa porque no lo entendió. Entonces de ahí se forman los ateos, de ahí sale toda esta soberbia humana que se estrella entre la fe y la razón. Entonces, en esta presentación de San Pablo, yo pienso que para tomar algo de ahí en la vida del Espíritu que estamos en este momento reflexionando, hay algo muy importante que yo aprendí del Señor, y es sobre el pueblo judío. Nosotros, por herencia en la cultura en que vivimos, conocemos el judaísmo como un grupo de personas que prácticamente están esparcidos por el mundo entero, que hasta hace muy poco pudieron tener de nuevo lo que pueden llamar patria, y que por casi 2000 años estuvieron esparcidos por la tierra,
desde que destruyeron a Israel. Y eso es profético porque eso mismo lo anunció Jesús. Y también sabemos que es el pueblo más perseguido de la tierra, más odiado. Normalmente uno no se pregunta mucho sobre eso, simplemente a veces, sin darse cuenta, se asocia con eso. Yo, siendo cristiano, pues los que conocen mi historia saben que dejé la iglesia a los 14 años y viví toda mi vida hasta los 47 años lejos de Dios y perseguía a los cristianos, pero también tenía muchísimos problemas con los judíos, porque yo trabajaba en la industria del espectáculo en California y los judíos son los dueños de todas las industrias prácticamente, y la gente más talentosa, de más dones en todo sentido, son ellos, en toda la industria. Es innegable, hay obviamente excepciones, pero ellos manejan la gran mayoría de toda esa creatividad, y no es que simplemente tengan dinero, es que tienen unas bendiciones que nadie las tiene, y eso causa mucha envidia, odio, persecución, todo eso. Y yo, sin darme cuenta, formé parte de ese grupo de envidiosos y de gente que rechazaba a un grupo de personas que no entendía por qué tenían tanto privilegio. Ahora, después de mi conversión, especialmente dentro de la experiencia que tuve de Dios, el Señor me mostró que nosotros somos judeocristianos y que nosotros hemos sido injertados a ese árbol, adoptados, y por lo tanto las raíces de nuestra fe son judías. Jesús se encarnó en los judíos y los preparó para encarnarse en ellos. Es un pueblo que Dios desde que llamó a Abraham lo preparó por siglos, muchos siglos, para que esa carne y esa sangre fuera donde el Señor iba a llegar. Ahí se iba a encarnar. Entonces se podrán dar cuenta que es una preparación minuciosa, tan minuciosa que ustedes se pueden dar lo estricto que Dios fue con todas esas tribus para prepararlos, porque ellos, por ejemplo, cuando se alejaban de Dios, no los castigaba con una palmadita, los desterraba un promedio de 430 años y los entregaba a un rey malo. Así. Alguien diría, pero qué injusticia. En el misterio de Dios, la vida temporal parece injusta, pero lo que pasa es que Dios nos da beneficios eternos, y eso lo tenemos que entender desde el Espíritu. Por eso vamos a hablar de lo que es la vida en el Espíritu para poder entender estos misterios. El pueblo judío es sacrificado enormemente. Ustedes, si leen los libros de los Macabeos, leerán actos heroicos impresionantes, como la mamá con todos sus hijos, que ese rey los asesinó todos en su presencia y luego a ella. Y ellos no fueron contra Dios. Daniel y sus amigos, todos ellos a la muerte, al martirio siempre. Nunca, jamás comprometieron a Dios con nada, absolutamente con nada. Pero es que ellos tenían ese privilegio de ser escogidos como esas 12 tribus heroicas, porque llevaban en sí, es un misterio, porque el Espíritu Santo no se recibe hasta Pentecostés, pero el pueblo judío era escogido en sangre propia, en una alianza de Dios que les dio dones especiales a ellos, que no tenía ningún otro ser humano y que no tiene aún. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros recogemos la historia sagrada desde Abraham, nos damos cuenta de algo que para el hombre, para la razón del hombre, es absurdo. Por eso es que hay tanto hereje en la iglesia. Ustedes encontrarán hoy un poco de sacerdotes herejes porque son soberbios y demasiado inteligentes y se inventan la teología ya porque no le encuentran lógica. Pero hay esto: Abraham vivió como pagano más de 80 años, creo que 85. Se llamaba Abraham, como ustedes saben. Y a los 85 años, algo así, Dios lo llama y le cambia de nombre o le agrega Am y lo pone Abraham, y lo llama a ser padre de la fe y lo saca de su pueblo, se lo lleva primero con el papá, luego muere el papá, luego sigue él. Y cualquiera diría que entonces Dios miró todos esos paganos y escogió a este, pero así no es. Abraham nació para ser Abraham, fue creado por Dios para eso, y nos damos cuenta que vive todos esos años sin conocer a Dios, sin tener ni idea de su misión, y vive común y corriente como un pagano. Los paganos, ustedes saben que vivían en un desorden que no tiene nada que ver con las leyes de Dios. Ellos mismos hacían sus leyes
y tenían su vida de acuerdo a lo que ellos creían, no tenían absolutamente ninguna otra guía. Sin embargo, Dios había creado a Abraham para ser el padre de la fe. Lo mismo sucede con Moisés. Moisés, siendo de sangre judía, por la persecución en esos días, termina arrojado al agua, luego recogido por la hija del faraón, crece con paganos, es educado por ellos, cultura egipcia, totalmente pagana, y luego se convierte en asesino, se escapa, o sea, es todo lo contrario a lo que uno esperaría de un hijo de Dios, de un profeta, de alguien escogido, todo lo contrario. Y luego Dios los llama, ya más de 50 años de edad tenía, le hablas de la zarza ardiente y los llama a ese ministerio profético de los más grandes que hay. Y Moisés había nacido para ser Moisés. Desde el principio Dios lo hizo así. Jesús mismo se hace hombre y en las bodas de Caná nos muestra que Dios tiene un plan perfecto, exacto. La Virgen María le pide un favor y él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Y él muestra que siendo Dios de 30 años ya entre nosotros y no hacía nada porque había un plan. Por eso ha estado en silencio todos esos años y no había hecho nada. 30 años, eso es mucho para el hombre Dios estar entre nosotros y no haber siquiera presentado un solo milagro, por lo menos que nosotros sepamos, porque obviamente que Él era un milagro viviente entre nosotros. Y quién sabe cuántas cosas se transformaron del universo entero hasta en las estrellas por Él estar encarnado. Eso sucede y nosotros no lo podemos ver, como el misterio de la Eucaristía que nosotros recibimos alimenta las almas de toda la humanidad entera, y eso no lo podemos ver nosotros. Son misterios insondables, pero para lo que nosotros concebimos con la razón, Él apareció a los 30 años, o sea, donde se manifestó en su divinidad. Pero ahí vemos el plan de Dios. Y entonces, ¿cómo se manifiesta ese plan? Se manifiesta desde el Espíritu. Entra el Espíritu. Solo el Espíritu puede transformar un pagano como Abraham, que vive como un pagano completamente. Puede transformar a un pagano como Moisés, que a pesar de tener sangre judía, era pagano y encima todo asesino, y a él no le importó, él mató y se escapó. Y ya él no tenía sentimientos por ese asesinato, él se fue, simplemente, y tenía la razón de hacerlo porque él pensaba como pagano, no pensaba como judío, no estaba con la ley judía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros miramos estos eventos, nos damos cuenta en qué momento entra el Espíritu de Dios y la transformación del hombre. Cuando entra el Espíritu es otro hombre, está transformado. No todo hombre obedece al Espíritu de Dios cuando entra. La prueba está en la última cena con Judas Iscariote. Nos damos cuenta que en la última cena el pan y el vino que el Señor compartió ya era divinidad, a pesar de que no estaba consumado el misterio, porque Él no había muerto en la cruz. Sin embargo, como Él era Dios, Él instituyó la Eucaristía ahí y también la consagró, porque era Él mismo, y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así lo dijo, ¿no? Él lo instituyó así y le dio la divinidad a ese pan y a ese vino. Y cuando le entregó a Judas Iscariote ese pan mojado de vino, le entregó su cuerpo y su sangre. Y Judas Iscariote estaba en pecado mortal, porque Judas era un traidor y encima de todo se iba a traicionarlo en ese momento, a entregarlo. Y Jesús le entregó ese pan en la boca y dijo: vete a hacer lo tuyo. Y cuando la palabra dice que cuando él recibió ese pan en pecado mortal, Satanás entró en él. Eso no quiere decir que ese pan y ese vino eran el diablo, sino que el Espíritu de Dios, que es el que entra en Judas a través de la Eucaristía, a cambio de santificarlo, se corrompió con él. Por eso es que San Pablo dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás propiamente preparado, porque te comes tu propia condenación. ¿Qué es lo que le pasa a Judas? Que al tomar ese pan, Satanás entró en él. Y entonces, espíritu, estamos hablando de espíritu. Este hombre, a pesar de tener el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo el que habla con él, el que le sirve el pan, el que lo acompañó, el que le enseñó por 3 años, y tiene esa divinidad en su vida, y a pesar de eso, él escoge el espíritu del mal. Eso sucede con un sacerdote que es infiel.
Acaban de cerrar en Roma un monasterio cisterciense que eran de la Santa Cruz de Jerusalén, que es una de las reliquias más poderosas de Roma. No sé, algunos de ustedes seguramente han estado allá. La Santa Cruz de Jerusalén es una basílica y ahí está la reliquia de la Santa Cruz, un dedo de Santo Tomás, unas espinas de la corona de espinas. Hay reliquias impresionantemente poderosas en esa iglesia. Y atrás hay un convento. Pero resulta que ese convento se pervirtió todo y se volvieron diabólicos, inclusive hasta Madonna la tuvieron ahí y haciendo unos ritos alrededor del altar, una monja con un crucifijo y cosas que si les cuento son para morirse, pues. Y el Vaticano cerró el monasterio ayer o antier y esparcieron todos los monjes por otros lados a rehabilitarlos y seguramente que esta monja la van a exorcizar, yo no sé qué será, pero son demoníacos, ¿no? Son cosas satánicas. Pero y esto sucede mucho hoy en los conventos y monasterios. Yo he estado en muchos lugares donde he ido a dar retiros como este, pero que pertenecen a digamos, esta es una comunidad, nos presta esto para retiros, así hay muchos en el mundo. Y muchas veces he estado yo en comunidades dando retiros como en Belfast, y son sitios donde llega uno, esas monjas convirtieron el sitio de retiros en un centro de la nueva era. Entonces tiene simbología budista, tienen cosas de toda clase de cabalas, porque ahí van hindúes a hacer retiros, van budistas, van musulmanes, van no sé quién, va toda clase de gente a hacer, entonces lo tienen universal. Y encima de todo hacen la Wicca, esa religión Wicca que es brujería, y manejan todo eso en el mismo sitio, las monjas son las que manejan todo eso. Y ya ni siquiera están en obediencia con el obispo ni nada, pero ya están en el espíritu del diablo completamente. Y entonces, dándonos cuenta de esto, un sacerdote puede ser infiel y puede estar celebrando la misa en pecado mortal y nos puede confesar estando en pecado mortal. Y lo más increíble de esto es que por la unción del Espíritu de Dios que le da la iglesia a ese sacerdote, todo lo que él hace es válido. Lo que pasa es que la relación entre él y Dios es otra cosa, porque Judas Iscariote, cuando fue con los apóstoles la primera vez que los envió el Señor, él sanó enfermos, liberó posesos, hizo todo lo que los otros hicieron, y era un traidor, porque el Espíritu de Dios siempre es fiel, siempre es fiel. Y nosotros sabemos por el bautismo que tenemos el Espíritu de Dios. Cuando nosotros decimos una mentira bien horrible, adentro de nosotros se mueve algo, por muy duro que sea, adentro se mueve algo, porque la voz de la conciencia, por enterrada que esté, por profunda que esté en el corazón, por mucho que uno la ignore, se mueve dentro de uno cada que peca, cada que peca. Hasta el asesino más increíble, si está bautizado, cada que mata sabe que le quedó apuntado, sabe que le quedó. Es más, cuando yo estuve secuestrado en Colombia por la guerrilla, todos los que me llevaban eran asesinos, porque tienen que haber matado a alguien para poder entrar a la guerrilla. Entonces todos eran asesinos y habían matado mucho más de una vez. Entonces, en las conversaciones pocas que tuve con ellos, que podría llamar yo de tipo espiritual, todos me dijeron lo mismo, decían, yo sé que me voy a condenar, así con esas palabras. Y yo decía, ¿y no quieres hacer nada? Y dice, no, es que yo nací condenado, así. Entonces era como el diablo hablando prácticamente. Era muy triste, porque era casi imposible el diálogo. Les voy a poner un ejemplo de lo que es espíritu. Un día estaba yo atado a un árbol, y llevaba mucho tiempo ya atado. Y ellos, para hacer torturas psicológicas, porque querían sacarme más dinero, habían recibido instrucciones de quien los manejaba, de que tenían que ponerme mucha presión esa semana. Entonces hacían muchas cosas. Y se sentaron alrededor mío así del árbol, así como en flor, así como se sientan los hindúes, con sus ametralladoras acá, y empezaron a hablar cosas horribles, como para amedrentarme, de cómo habían matado a este, al otro, cosas espantosas, totalmente diabólicas. Y el que manejaba todo eso estaba en el centro, al frente mío. Y yo estaba simplemente escuchando. Si yo no los miraba, me pegaban, entonces tenía que mirarlos. Entonces yo estaba mirándolos. Y entonces lo que hacía era cambiar de persona para no mirar uno solo, porque los ojos eran todos de demonio. Yo conocía esos ojos, conocía esos espíritus. Ya había pasado toda mi experiencia mística hacía un tiempo. Entonces, en un momento me puse a orar mentalmente por el hombre que estaba frente mío, que era el más malo,
pidiéndole, Señor, cálmalo, aplácalo, llamando a San Miguel. Yo no sabía rezar mucho en forma religiosa porque pues yo llevaba 33 años lejos de la iglesia y me olvidaba hasta el Padre Nuestro, pero yo oraba a mi manera, ¿no? Y sabía de los ángeles porque los había visto, sabía cosas yo que tenía en mi corazón infusas, pero no tenía un orden religioso. Así de que estaba en esas, y de pronto este hombre que estaba en el centro sacó una pistola de su cinto y me dio un golpe en la cabeza así, me dijo, nunca vuelvas a hacer eso, y me dio en la cabeza. Y era el momento que yo estaba orando por él. ¿Cómo sabía él que yo había orado por él? Pues él no sabía, pero el espíritu que estaba en él sabía, y él fue el que me habló, ese espíritu. Y claro, yo perdí el conocimiento, estuve como una semana así hinchado porque me dio durísimo, me desmayé. Cuando yo desperté ya se habían ido, y por lo menos ese golpe me salvó de más torturas, ¿no? Porque yo sé que ellos iban para un lado peor, o sea, iba a ser un día muy horrible. Y así, a pesar de lo duro que fue ese momento, fue mejor que lo que pudiera haber pasado. Porque el Señor manejaba todo eso de una forma muy extraña. Pero lo que les quiero presentar ahí es vida en el espíritu, ¿no? Ese espíritu sabía. Un ejemplo clásico que les pongo, hace poco en Bogotá, estaba con uno de los miembros de mi comunidad en un banco, en una fila. Esto fue en diciembre. Y habían 3 personas adelante de nosotros. Y la persona que estaba ya inmediatamente de primera tenía un niño como de 3 años, un poco 3, 4 años, jugando con un camioncito que era como un carrito de bomberos, algo así, pero muy ruidoso. Y el niño era de estos niños que están haciendo cosas que alteran a cualquiera, ¿no? Es decir, era algo que no era muy común. Y entonces la señora esta que estaba conmigo me dijo, por mucho que he rezado, este niño me está enloqueciendo. Me siento desesperada, tengo ganas de gritar y no sé qué. Yo le dije, mira, vamos a orar mejor, porque no se trata de que la gente se adapte a uno, sino que nosotros nos adaptemos a lo demás. Eso se llama amor, ¿no? Lo otro es amor propio. Yo no puedo rezar para que todo se adapte a mí, sino que yo tengo que rezar para que yo me adapte a todo. Ese es el amor de Dios. El amor propio es que todos cambien para que yo esté bien, ¿no? Pero el amor de Dios es que yo cambie para que todos se beneficien. Entonces, esto es lo que estábamos hablando ahí, es lo que trabajamos todo el tiempo, pues en todo momento, en la comunidad y en todo lo que yo hago, porque es lo que aprendí de Dios. Y empezamos a orar, y de pronto este niño se volteó así y nos miró desde adelante. No puede oír lo que estamos nosotros haciendo, es imposible, ¿no? El niño se voltea y nos mira, y se viene jugando así con su camioncito, mirando, y cuando llegó nos miró. Al verlo veíamos un niño como inocente, tierno, hermoso, y ella se sintió malísimo y dijo, ¿cómo pude haber yo tratado tan mal a este niño desde mi corazón? Y se levanta este niño, toma su camioncito y se lo descargó en el estómago con una furia y una violencia tan impresionante que se cayó. Me tocó levantarla y además después me tocó llevarla al médico, porque no fue un niño quien la golpeó, era el mismo demonio. Ese niño y esa mujer estaban totalmente tomados por espíritus. Y era algo increíble. Cuando estaba jugando con el niño adelante, que no lo veíamos, se sentía algo muy feo. Todo ruido que hacía era un ruido que no era normal. Y por eso esta señora se puso así, que es una persona de oración, que es una persona de adoración al Santísimo, de 20 horas semanales. Bueno, no es que sea una santa, sino me refiero, no es una persona común histérica del mundo que está toda estresada normalmente, que podría molestarse con cualquier ruido. No es una persona así. Entonces, obviamente que el acto de ella tampoco era perfecto al desesperarse hasta allá, pero de todas maneras había algo anormal con ese niño. Yo lo sabía, pero yo no le había puesto cuidado ni le había dado poder. Pero como a ella sí la tumbó, porque el espíritu la interceptó, entonces sí estaba tomada ella. Y cuando ese niño apareció, los ojos del niño, de la ternura más increíble, se convirtió en el demonio más impresionante. Así salió, ya parecía un anciano, parecía un hombre malo, parecía uno de los guerrilleros con los que yo estuve. Ese niño de que no tenía ni 4 años. Entonces, esto es espíritu, eso es espíritu. Nosotros a través de nuestra vida religiosa, por decirlo así, en lo que nosotros heredamos como nuestra iglesia católica, tenemos en principio una experiencia religiosa. Y la experiencia religiosa nos da a entender en ciertos niveles de que es espiritual esa experiencia. Por lo que la experiencia religiosa nos hace sentir
algo diferente a lo que normalmente sentimos a través del simple sentido, instinto y razón. Es algo más que eso. Pero el principio religioso que embarga al hombre a través de la oración religiosa, de las tradiciones, no es necesariamente espíritu todavía. Por eso hay mucha gente religiosa que no es espiritual. Y esto hay que entenderlo bien, porque nosotros tenemos que descubrir cuánto tenemos de espíritu en nuestra religión, para poder saber cuánta vida en el espíritu estamos viviendo. Y esto es definitivo para nosotros, porque de lo contrario, la religión se convierte simplemente en algo parecido a los fariseos, que eran muy religiosos, pero no tenían amor. Entonces, esa religión nunca nos va a transformar, no va a cambiar nuestros corazones y tampoco nos va a dar un crecimiento espiritual que nos adentre más en Dios a medida que caminamos este sendero del destierro, que es un caminar hacia la plenitud de la luz. Y precisamente por eso hay tantas almas purgantes, porque si nosotros pudiésemos ver por un instante el mundo espiritual, quedaríamos asombrados de los millones incontables de almas que no alcanzaron a entrar a la plenitud de la luz y que ascienden lentamente a medida que van resolviendo la vida terrenal en todas las áreas de desamor que no lograron llenar, que son todos los actos de oscuridad de nuestra vida. A pesar de que nosotros, como católicos, por intermedio de los sacramentos, podemos llegar a reparar todas las áreas donde no hemos amado, porque no amar es pecar, ¿sí? Es vivir en pecado, en oscuridad. El que no ama, pues ¿cuál es el contrario del amor? ¿Qué es lo contrario? Nosotros sabemos que toda virtud tiene un vicio, y por eso de los 9 coros angelicales cayeron ángeles, y esos ángeles que venían de todas esas virtudes, poderes, dominaciones, venían de todos esos grupos, cayeron al infierno y ellos se convirtieron, cada uno de ellos, en un grupo, en una legión de vicio contra esa virtud. Entonces, por ejemplo, de la virtud de la pureza hay toda una legión de demonios que se llama la impureza y son espíritus. Y todo esto es un conjunto, como una sinfonía de espíritus que están constantemente en batalla. Ahora, cuando nosotros miramos la vida en el espíritu, la podemos mirar desde el momento del bautismo, porque ahí comienza nuestra vida en el espíritu. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar bien un bautizado, un bebé. Y cuando nosotros tenemos un bebé sin bautizar y lo preparamos para el bautismo y luego lo bautizan, aparentemente no se ve nada, como que no pasara nada, pero sí pasa. Cuando el Espíritu Santo entra en ese bebé, en el rito del bautismo, ese bebé queda transformado. Primero queda exorcizado, porque nosotros nacemos con toda la maldición del pecado original, y encima de todo traemos toda la historia de pecado de nuestros antepasados. Por esa razón los hindúes creen en la reencarnación, y los orientales, porque ellos, como nunca recibieron la gracia de trascender al espíritu que le recibimos nosotros en Jesucristo, ellos tan solo llegan a leer hasta el estado humano que entra a un plano espiritual que ellos no trascienden. Entonces la única explicación que dan para todo lo que llevamos nosotros en nuestras memorias genéticas y espirituales es la reencarnación, y creen que es que hemos vivido muchas veces en diferentes vidas, diferentes cuerpos físicos, y hablan de un karma, ¿cierto? Una ley de causa y efecto, porque hasta ahí llegaron. Pero cuando nosotros entendemos de que en nosotros viene la herencia de la humanidad entera, nos damos cuenta que nuestra alma es un alma que Dios creó en el vientre de nuestra madre. Nosotros no hemos vivido antes, Dios nos creó de la nada. Solo que Isaías, por ejemplo, dice: desde antes de crearte ya te conocía. ¿Y qué quiere decir eso? En el eterno presente de Dios, en su vientre creador, todo está hecho desde la eternidad, en la eternidad.
Esto, ¿cómo lo podemos concebir nosotros si tenemos un estado finito? No podemos concebirlo infinito. Por eso temporalmente somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual, hasta que nos llegue la salud, como dice San Pablo, que es el momento en que entraremos a la plenitud del mundo espiritual y veremos todo como somos conocidos, o sea, como somos. Ahora vemos todo como en un espejo, como en un enigma. La comparación es esta: un bebé en el vientre de su madre tienes un estado sensorial. Es más, el bebé en el vientre de la madre ya empieza a recibir impactos psicológicos, genéticos en todo sentido, porque está ya vivo y absorbe todo. Entonces el bebé desde el vientre siente la vida fuera de ese vientre, siente todo eso y sabe que esa es su vida y que va a crecer hacia esa vida, y todo eso lo conoce como ser humano, lo tiene leído, lo está leyendo. Es un ejemplo. Nosotros entramos a este cuarto y leemos todo lo que hay acá sin necesidad de concentrarnos. Lo leemos. Nosotros lo sabemos, sabemos todo lo que está sucediendo acá. Y ustedes han visto que un perro, antes de acostarse en su lecho, le da varias vueltas al lecho y luego se acuesta. Y a veces ni se acuesta porque como que no se acomodó bien y se va y vuelve y da otras vueltas, ¿no? Nosotros, eso es animal, ¿no? Pero resulta que nosotros tenemos también animal en nosotros. Entonces cuando uno entra a este cuarto, hace lo mismo del perro, tiene que buscar dónde se va a sentar. Entonces uno no da vueltas físicas a todo el sitio, pues las da con la cabeza, ¿no? Las mismas vueltas del perro, porque es algo animal, ¿cierto? Tiene que localizarse en algún lugar. Pero hay una cosa muy importante acá: el perro se localiza físicamente, pero nosotros también nos localizamos espiritualmente, y especialmente cuando estamos bautizados, con más razón. Usted entra y estoy hablando de una persona que está relativamente sana, ¿cierto? Que hay personas que están enfermas mentalmente, hay personas que tienen problemas químicos, situaciones, gente que está tomando medicina que le altera los sentidos y no puede actuar naturalmente ya. Entonces casi que se arrastra a vivir en ese estado natural del hombre, donde su inteligencia le provee todas las decisiones que toma constantemente. Hay situaciones que lo alteran a uno y lo interfieren, o una vida de preocupaciones bien horrible le quita todos esos dones, ¿no? Pero si una persona está relativamente sana, cuando entra acá se localiza no solamente físicamente, sino también espiritualmente, y se va al lugar que es. Entonces se sienta, y de pronto a veces se sienta y se da cuenta que tomó una mala decisión y se para a buscar otro sitio, y no sabe ni siquiera por qué. Pero hay una cantidad de factores que más o menos tienen una explicación racional, pero no necesariamente todo es racional. El mismo espíritu le empuja a uno a moverse a otra situación, porque, por ejemplo, en la forma que ustedes están sentados acá, esto es 100% algo que fue escogido por su mismo espíritu, y algo que fue escogido por la misma fuerza que vive en nosotros, que nos va localizando. Precisamente una de las áreas delicadísimas de la vida purgatorial es todos los estados donde uno se coloca donde no debe. O sea, cuando una persona no está en el amor de Dios, está mal localizado siempre. Sí, se localiza mal en todas partes. Entonces primero se le afecta la salud mental, física y espiritual. Y encima de todo no produce, no da fruto como debía dar, porque es como una planta que se le enreda un poco a maleza, o le pasa algo, un árbol no da fruto, o el fruto es desnutrido, o se enferma, algo. Eso le pasa al ser humano igualito. Nosotros, si no estamos bien en el amor de Dios, entonces no vamos a estar exactamente localizados en todo lo que hacemos. No descansamos bien cuando debemos descansar, no comemos como debemos comer, no pensamos como debemos pensar, no sentimos como debemos sentir, no nos inclinamos a las cosas como debemos inclinarnos. Eso produce toda clase de desarmonías en todos los niveles. Por eso la vida en el espíritu es el encuentro con el amor de Dios, que armoniza todo nuestro ser, de cuerpo, alma, mente, espíritu. Todo lo armoniza el amor de Dios. Hemos conocido testimonios grandes de personas que van a un sitio de peregrinación, cualquiera que sea. Ustedes saben que por la unción sobrenatural del Espíritu Santo sobre el pueblo, si usted tiene una tierra por acá, en algún lado, y dedica esa tierra a llevar gente allá a orar,
y hace unas estaciones del Vía Crucis y unas estaciones del Rosario y hace eucaristías y retiros y oraciones y cosas de Dios en esa tierra, yo le aseguro que no necesita tener ahí santos viviendo, ni necesita que pasen cosas extraordinarias. En ese lugar, cosas extraordinarias sucederán. Habrán sanaciones, manifestaciones del Espíritu. Y no porque ese lugar sea un lugar extraordinario, sino porque el Espíritu de Dios siempre es fiel, siempre. Si nosotros convertimos una finca en un sitio de peregrinación, ahí van a suceder cosas extraordinarias. Ahora, los vividores, los astutos, utilizan esas cosas a veces para hacerse estrellas, ¿no? Por eso hay tanto vidente falso, tanto profeta falso, porque capitalizan en las unciones del Espíritu que de todas maneras llegan a donde se ora, donde se alaba, donde se va a buscar a Dios. Entonces, muchas personas usan eso se llama el espíritu del mago Simón. Ustedes saben que en los Hechos de los Apóstoles aparece el mago Simón. Y el mago Simón que dominaba ese pueblo, cuando llegaron los apóstoles lo tumbaron, porque llegó el poder de Dios. Y él se dio cuenta y lo reconoció. Y ya se vino donde Pedro y los que estaban con él a decirle, ¿cómo hago yo para conseguir eso que tienen ustedes? ¿Cuánto vale? ¿No? Y ahí Pedro le dijo tantas cosas que al final ese mago, siendo malo y todo, les dijo, por favor, oren por mí para que no me pase lo que me acabo de decir, ¿no? Pero él seguía siendo el mago Simón. En la Iglesia Católica hay una ley, que el que vende cosas sagradas comete un pecado de simonía. Yo conozco diferentes movimientos laicales en el mundo que se dedican a rescatar reliquias de los anticuarios. Ustedes saben que muchos monjes y monjas de monasterios centenarios que tienen reliquias valiosísimas se vuelven nueva era o herejes o se vuelven desobedientes como estos que acabaron de cerrar en Roma, y lo que hacen es que venden las reliquias a los anticuarios por mucho dinero, las que tienen en sus conventos, ¿no? Y en estos anticuarios lo venden como arte religioso. Es conocido en el mundo entero que el arte religioso se va a manos de los movimientos gay, generalmente. Los gay que son ricos viven detrás del arte religioso. Y entonces yo tengo filmaciones, todo, porque en algunos de esos movimientos he participado para rescatar reliquias. En Bogotá teníamos 4 reliquias rescatadas que ni les cuento lo que hicieron con ellas, pero el caso es que estas reliquias se rescatan porque los gays las toman y con ellas decoran sus casas y se visten de sacerdotes, tienen los vasos sagrados, hacen orgías, con esto tienen confesionarios y hacen burla a la confesión en medio de una orgía, de cosas espantosas, con el arte religioso que sacan de los monasterios, de las iglesias, de todo. Prácticamente lo que estaba pasando en Roma ahorita con estos cabalísticos de Madonna y todo, esa gente en ese monasterio que cerró el Vaticano ayer o antier. Y esto es lo que sucede. Entonces hay mucho anticuario lleno de reliquias. En Londres uno llama a cualquier anticuario y le venden reliquias de santos de primera que han vendido todos esos monjes que desobedientes y valen costosísimas. Yo he recuperado unas 6 reliquias que tengo en Bogotá, pero cada una cuesta 600 libras, 1000 libras. Entonces uno, ¿de dónde va a sacar ese dinero? ¿Cuántas veces podemos recoger? Vamos y compramos una más para rescatarla, que no se las lleven los gays y esa gente que las lleva para hacer misas satánicas con el cuerpo de los santos, todo. O sea, cosas horribles. Pero ¿qué hay en todo esto? En todo lo que yo estoy hablando hay espíritu. Y por eso tenemos que darnos cuenta que si estamos hablando de espíritu, nos vamos a dar cuenta que el espíritu actúa, el del bien y el espíritu del mal. No hay sino 2 espíritus. Por eso dice Jesús que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Yo les voy a dar un ejemplo de pecado contra el Espíritu Santo. Jesús decía, contra mí pueden hablar lo que quieran, porque Él estaba hablando del hombre Dios, pero no contra el Espíritu Santo, porque ese pecado no se perdona en esta vida ni en la otra. Les voy a dar un ejemplo de pecado contra el Espíritu Santo. Un católico se vuelve evangélico y entonces se vuelve pastor evangélico después. Y cuando ya es pastor evangélico comienza a sacar católicos de la iglesia para los evangélicos. Y cuando llegan esos católicos a la iglesia evangélica, este pastor que era católico antes
les impone manos y los bautiza en el Espíritu porque supuestamente no están bautizados y no han recibido el Espíritu de Dios todavía. Entonces, al hacer eso, está diciendo que el Espíritu que recibieron esos católicos en la iglesia no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu de el diablo, porque no hay sino dos espíritus. Si no es el Espíritu Santo, ¿cuál espíritu puede ser? Si no hay sino dos, es el diablo. Entonces, en ese momento, ese pastorcito quedó condenado, porque llamó al espíritu de la iglesia católica espíritu del diablo. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Tendría que ser perdonado por el Papa, o quién sabe qué tendrían que hacer, un indulto impresionante para poder rescatar un alma de esas. Hay mucho pastorcito condenado, mucho, más de lo que ustedes creen. Hay mucho católico condenado por hacer eso, mucho. Es increíble. Y yo les digo esto no por crear pánico, ni por traer noticias raras acá, ni por hacer un espectáculo de mi experiencia. Pero yo vi en el infierno muchísima gente condenada por eso, mucha. Vi muchos sacerdotes, vi obispos, vi gente, pastorcitos de estos protestantes, cantidades que eran católicos, monjas. Mejor dicho, una de las formas más fáciles de condenarse es cometer estas abominaciones dentro de la iglesia, con la iglesia, contra la iglesia. Es algo que es decir, más fácil se salva una persona extremadamente mala en el mundo, que hace cosas espantosas en el mundo, que alguien que se mete al templo de Dios a ultrajarlo, a desacrarlo, a hacer cosas contra el Espíritu Santo, a negar la fe y atacar a los demás que tienen fe y perseguirlos, y encima de todo confundirlos con filosofías, ideologías o enseñanzas perversas. Y todo esto está advertido en las Escrituras, porque estamos hablando de espíritu. Eso es espíritu. En el momento que nosotros somos bautizados y tenemos ese bebé, se transforma completamente, porque fue exorcizado ese bebé. Salió todo el mal de los antepasados. El pecado original se redimió, y entonces queda en cero su contabilidad, por decir así, porque Dios es justo. Y a partir de ese momento comienza esa alma, después de tener conciencia y uso de razón, que se diría, la iglesia normalmente considera que un niño a los 7 años tiene eso, pero hay muchas situaciones en las cuales un niño a los 5 años ya está preparado para recibir la primera comunión. Hay muchos casos, y especialmente hoy. El Santo Padre Juan Pablo II instituyó una comunidad que se llama la Armada Blanca, que seguramente ustedes la conocen. Y una de las misiones de ellos, en principio, era, eso se ha diluido un poco, pero era detectar los niños que son menores de 7 años, que están preparados para recibir la primera comunión. ¿Por qué razón? Porque esos niños ya conocen el pecado. Porque ustedes saben que para recibir la primera comunión tiene que conocer el pecado, o sea, ya tiene que estar consciente. Y si ya conoce el pecado y es un niño católico, de familia católica, debe recibir la comunión rápido para que fortalezca el alma y el demonio no tome poder sobre esa criatura. Porque entre más tiempo lo ven sin bautizar, más peligro tiene esa alma. Porque nunca había habido más actividad demoníaca en la tierra como la hay hoy. Nunca había. ¿Por qué se llama actividad demoníaca? Porque, les voy a poner un ejemplo. En una familia de 10, uno se vuelve espiritista, se vuelve brujo, uno solo de los 10. Y entonces los otros son fieles todos. Y este espiritista comienza a traer toda clase de amuletos a la casa, comienza a traer toda clase de cosas espirituales de la oscuridad. Comienza en su habitación a hacer sesiones de espiritismo y a invocar espíritus en su casa. Entonces, ninguno de los demás hermanos que están, o padres que están en gracia de Dios, son afectados directamente por esos espíritus. Sus almas no son afectadas, pero sí es afectada la familia como comunidad, porque entra espíritu de división, puede entrar espíritu de impureza, puede entrar espíritu de toda clase de pecados, meterse entre la familia, eso, y no saben de dónde viene esa fuerza. Una fuerza que puede pervertir, contaminar a los demás, por uno solo que la entra. Y por eso, de la misma manera y con mucho más poder, desde la luz, un solo convertido en una familia puede limpiar generaciones enteras. Uno solo que se convierte.
porque la justicia de Dios está escrita, que las maldiciones afectan 4 generaciones y las bendiciones afectan 1000 generaciones. Es así de grande la misericordia de Dios. Maldiciones, un ejemplo, es espíritu. Maldiciones es espíritu que viaja con nosotros. Nosotros solamente padeceremos las maldiciones de antepasados si estamos en pecado mortal. De lo contrario, no nos toca nada. El que es fiel a Dios no lo toca nada. Los antepasados pueden haber hecho lo que quisieron, no importa. A uno no lo toca nada, porque Dios no le cobra a uno los pecados de los ancestros. Eso no es la justicia divina. Hay mucha gente que piensa eso porque son como supersticiosos y están contaminados con religiones kármicas y quién sabe qué otra cosa, y religiones que están equivocadas. Pero la realidad es que en el Antiguo Testamento dice, mis hijos comieron uvas agrias y los otros nacieron con dentera, ¿no? O sea que cuando los antepasados comían uvas agrias, entonces los otros nacían con dentera, dice. Pero después más adelante dice, no te cargaré con los pecados de tus padres si me eres fiel. Y esto es antes de Cristo. Ahora, cuando ya entra Jesucristo, que es nuestro mediador ante el Padre por intermedio de los sacramentos, nosotros jamás podremos ser tocados por los antepasados, por la maldad de los... Es más, hay una inmensa cantidad de seres humanos que son hijos de la fornicación hoy en día. Es muy poco ya los hijos del amor de Dios, del sacramento. Y ustedes lo podrán ver por la gente que los rodea. Cuenten matrimonios alrededor y se darán cuenta cómo han disminuido. Y cuenten la cantidad de gente que se divorcia y esos vuelven y se unen con otros y empieza el amancebamiento y empiezan esas uniones libres que también tienen hijos y esos son hijos de la fornicación. Entonces, ¿qué sucede? Que esos hijos de la fornicación obviamente en principio están disminuidos espiritualmente, pero no ante la justicia de Dios. Porque si esos hijos son fieles a Dios, el pecado de los padres no les cae a ellos. No son malditos por el pecado de los padres. Pero si no están en gracia de Dios e imitan a los papás, cosas mucho peores que a los papás les va a pasar. Y esto es lo que sucede, que es una ley que aplica y cae sobre todos nosotros y nadie la puede evitar. No se puede evitar, es inevitable. Hoy precisamente vivimos un mundo sincretizado. Y tenemos esta increíble ensalada. Yo a veces hablo con gente muy inteligente, muy preparada, muy culta, con mucha prosperidad y han alcanzado grandes metas. Y son católicos supuestamente. Y dentro de su lenguaje empiezan a aparecer todas estas locuras de que al mismo tiempo que son católicos, son yogis, son budistas, viven en todo tipo de autosuperación y control mental. Viven en toda clase de numerologías, cabalas místicas, enneagramas y cristales y magnetos, y no tiene fin el sincretismo en que se encuentran. Y son personas totalmente centradas en una soberbia que no se puede ni tocar. Yo he tenido retiros como este donde he dado una charla de la nueva era y han salido 10 señoras furiosas, corriendo, porque todas estaban en una clase de alguna cosa que yo denuncié. Entonces me están odiando porque era un curita el que se las enseñaba, o una monjita que seguramente pertenecía al monasterio Roma o algo, ¿no? Al que cerraron. Y sucede que estas personas, ¿qué sucede? El espíritu del sincretismo, que es algo totalmente calculado por la oscuridad, es un espíritu agresivo. Cuando usted denuncia eso, lo muerden, lo odian, lo persiguen y quieren asegurarse que usted jamás vuelva a decir eso, o quieren hacerle el daño más grande dentro de la misma iglesia. En una oportunidad estaba yo en un programa de WTN hace muchos años con un carismático que se llama Ralph Martin. Él es un líder carismático y tenía un programa que se llama The Choices We Face. Y en ese programa me vio un obispo de Victoria, que es la capital de las islas de Vancouver, en Canadá. Y ese obispo estaba recién nombrado a esa diócesis. Y cuando él llegó a esa diócesis, el obispo anterior se había jugado toda la plata de la diócesis en caballos en Nueva York. Y un banco en Nueva York iba a embargar todas las iglesias de las islas, y encima de todo, todos los curas y las monjas de esa isla estaban practicando nueva era, porque el obispo también estaba mal. Ese obispo era un desastre. Y ese pobre obispo que llegó allá
era un obispo muy santo que le tocó semejante locura de diócesis. Ustedes se pueden imaginar. Entonces, él me vio en televisión hablando sobre la nueva era, en ese programa, pero hablé tan solo de los 40 minutos de programa, 5 minutos de eso. Y él me contactó y me pidió el favor que fuera a esa isla a ayudarle. Y un año después llegué. Y cuando llegué allá, él me bendijo y me dijo, prepárese porque esto es difícil acá, va a ser difícil. Él me tenía misión en 11 parroquias, en como 5 islas diferentes. La misión principal era en Victoria, ahí en la capital. Él me bendijo mucho rato y utilizó varios ritos en latín. Y yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Ya. Y llegué al hotel donde me alojó y me acosté. Y yo tenía en esa época, eso fue muy al principio de mi apostolado, y en esa época todas las reliquias que me habían dado de primera, de santos, de cuerpos de santos, las llevaba conmigo como protección. Hoy las tengo en la casa madre de la misión que es en Bogotá, y las tengo en el oratorio al lado del Santísimo, todas esas reliquias, porque ya no las puedo cargar, son muchas. Les voy a dar un ejemplo. Mire, esta es un arma misionera que le da el Vaticano a los misioneros. Mire. Entonces, esto tiene reliquias de primera, de santos. Tiene aquí precisamente hoy el Padre en la Eucaristía estaba nombrando varios de los santos que tengo yo acá, que son San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal, Santa Teresa de Ávila, Santa Filomena. Hay muchos mártires y la Santa Cruz, son pedazos. Estos son reliquias que cuando muere el misionero se lo pasan a otro misionero. Entonces son armas contra el diablo y también para orar con ella, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pues yo cargaba reliquias que son, que vienen así, ¿no? Ustedes las han visto, y las cargaba todas en una bolsita y las puse en la mesa de noche junto con el crucifijo y la imagen del niño que siempre lo llevo, que es el niño peregrino. Los que conocen mi historia de conversión saben que yo entré a la conversión por una novena al niño Jesús y siempre lo llevo porque pues yo lo honro al niño Jesús en todo y mi espiritualidad es en la divina infancia de Jesús, que después más adelante en el retiro les hablo de eso. Pues entonces estoy ahí, ya me he dormido, tengo todo eso en la mesa de noche y así en una visión veo que entra por la ventana un carrito de esos que utilizan para recoger la ropa sucia en los hospitales o en las cárceles, que son hechos como de lona. ¿Se han visto los carritos que corren así, que son como de lona? Entró, pero estaba cubierto arriba con una sábana como que representan los fantasmas, ¿cierto? Una sábana encima de ese carrito de lona. Así entró. Y claro, yo en medio de la visión esa estaba totalmente asombrado de ver eso, que entró. Y de pronto así se convierte de que veo las suelas de los zapatos como de 10 personas, así, encima mío, así. Y cuando los miro, todos están mirando para abajo y son muy jóvenes. Había unos con barbita y otras niñas todas pintadas. Eran jóvenes, ¿no? Digamos de 20 años, 23, así. Y todos tenían en la mano una Biblia de esas satánicas, en la mano. Y me estaban mirando hacia abajo, que obviamente me estaban mirando a mí. Entonces, yo en ese momento comencé a rezarle a San Miguel, comencé a rezar y a rezar y a rezar, y de pronto se volvió a aparecer el carrito, desaparecen ellos, aparece el carrito con la sábana y se viene contra la mesa de noche y me destruye todas las reliquias en pedacitos, y el crucifijo y todo. Y en ese momento despierto, y entonces me arrodillo, obviamente que todo eso fue en esa visión, y me arrodillé, pues ya me di cuenta por qué el obispo me había bendecido así. Me arrodillé a rezar y me di cuenta que ahí en el suelo tenían puesto ahora mi nombre y estaban haciendo una misa satánica contra mí. Entonces, y habían sacerdotes en ese grupo. Y al otro día, cuando me recogió la señora encargada, me explicó que habían regado postes volantes por toda parte y en la universidad y en varios sitios donde saben que hacen prácticas de toda clase, porque esas islas son islas donde vivieron muchísimos hippies en los 60s y todavía tienen todo ese espíritu de superstición y orientalismo y magia y todo en todas partes, que eso también ocurre en toda la costa occidental de Estados Unidos, por California donde yo vivo y todo eso. El caso es que ella me explicó eso y me dijo, nosotros sabemos que ellos han estado trabajando esto
porque no quieren que venga lo que traes, ¿no? Entonces, y mucho menos a las parroquias donde tenían toda clase de gente completamente confundida. Estaban practicando en las parroquias todo lo que ustedes se puedan imaginar. Toda clase de reikis y yogas y enneagramas y cristales de feng shui, todo el orientalismo metido allá, y encima de todo, toda clase de tratados espiritistas. O sea, era grave, era muy grave, porque dependiendo de los niveles en que uno entre, pues se va volviendo más grave todo. Y además que yo hago hincapié en esto en esta forma. Quiero que entiendan que cuando yo menciono yoga y menciono orientalismo, en ninguna forma estoy demonizando a los orientales, porque un hindú que es bueno puede entrar más rápidamente al cielo que un católico desobediente, porque Dios no nos juzga en religiones. Entonces, yo no estoy demonizando los orientales, ni sus costumbres, ni sus religiones de hombres, porque son religiones que no son de Dios, son inventadas por ellos, pero Dios no les carga eso contra ellos, porque ellos no saben más que eso. Por eso a ellos los juzgará en sus obras, ¿no? Porque nos juzga es en el amor. Pero sí les doy un ejemplo de lo que es la ley de Dios para nosotros. Judas Macabeo, uno de los macabeos, seguramente ustedes habrán leído los libros de los macabeos, y si no, se los recomiendo. Son 2 libros en el Antiguo Testamento. Son guerras del pueblo judío contra paganos, y Dios siempre les da la bendición a ellos para que ganen, y son muy fieles a Dios, esos macabeos. Ellos rescatan a Israel de manos de los paganos, que Dios les dio esa unción, y uno por uno los miembros de esa familia termina de mártir, uno por uno. Pero en una batalla pierden, y Judas Macabeo, que era la cabeza, dijo: aquí hay algo raro, y se fue a mirar a sus soldados muertos. Les abrió sus uniformes y vio que tenían amuletos que le habían quitado a los soldados paganos que habían matado en la guerra anterior. Entonces, por esa razón Dios no los bendijo, porque ellos por superstición se pusieron esos amuletos para la suerte, y ya no era Dios la bendición de ellos, sino un amuleto pagano que era el que los iba a proteger. Cambiaron a Dios por eso. Entonces murieron, y Judas Macabeo recoge dinero para mandar a Jerusalén para que oren por sus almas y el Señor los perdone. Esa es una de las primeras experiencias que la iglesia nos muestra como la existencia del purgatorio, ¿sí? Porque es perdón de pecados después de la muerte. O sea, de los que no pudieron entrar al cielo, pero no se condenaron, para que el Señor los perdone. Es como cuando Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo, también nos explicó el purgatorio, porque dice: el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, ¿dónde puede estar un alma para que le perdonen pecados en la otra vida? Esa alma que está en pecado en la otra vida no puede estar en el cielo, porque al cielo no se entra en pecado. Y tampoco va a estar en el infierno, porque el infierno no perdonan pecados ya, quedan condenados. Entonces, obviamente que está localizado en un lugar de purificación, y ese se llama purgatorio. Por eso es que parte de todas estas señales claras en el Evangelio del Antiguo Testamento crearon el dogma del purgatorio en ese concilio. Entonces, entendemos que el Señor nos está mostrando acá directamente la existencia de todas estas fuerzas, y cómo es que si nosotros como católicos entramos en un territorio de abominación, porque teniendo la ley y conociendo a Dios, que es el que nos protege, vamos a adoptar cosas paganas para que nos protejan a nosotros, entonces vamos a cometer un pecado de abominación. Ahora, los paganos que practican esas cosas son inocentes, no son ignorantes. Ustedes saben que hay gente que dice: qué pesar, es que son ignorantes. Precisamente, eso es lo que pasa. Es que un ignorante es el que conoce e ignora lo que conoce. Ese es un ignorante. Entonces esa palabra es correcta, pero esa palabra es solo correcta para el que sabía y no hizo lo que tenía que hacer. Ese se llama ignorante. Porque el que hizo algo y no sabía que era malo, ¿cómo se llama? Inocente. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces hay personas que son inocentes. Es como decir: yo estoy practicando esto, soy inocente, yo no sabía. Pero hay cosas muy importantes en esto, y es que si yo soy católico, yo debo conocer mi fe. ¿Cómo es posible que uno se llame católico y no se conoce el catecismo? Se llama católico, nunca ha leído el libro La Doctrina Social de la Iglesia, ni idea. A veces yo, en retiros como este, le pregunto a la gente: ¿cuánto hace que tú eres católico?
¿Cómo así? Pues toda la vida. Ah, ya, católico de cuna. Sí, entonces cuéntame una cosa. ¿Qué dice la Iglesia sobre la eutanasia específicamente en el libro de la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué dice la Iglesia sobre la donación de órganos? ¿Qué dice la Iglesia sobre toda esta manipulación genética? ¿Qué dice la Iglesia sobre la unión libre? ¿Qué dice la Iglesia sobre esto y aquello? ¿Qué dice la Iglesia sobre la política? ¿Qué dice? ¿Cuál es la posición de la Iglesia? Si usted fuera a votar en las elecciones, ¿por quién votaría? ¿Usted votaría como católico de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia? ¿O usted simplemente vota por los comentarios que los medios de comunicación le ofrecen? ¿O sus amigos? ¿Cómo vota? ¿Sí? ¿Cómo maneja usted su familia? ¿Cómo aconseja a sus hijos? ¿Cómo vive usted entre las personas que lo rodean? ¿Vive usted en la doctrina social de la Iglesia y les explica de acuerdo a lo que la Iglesia predica? ¿O usted se inventa sus propias leyes de acuerdo a la cultura en que ha crecido? Y esto todo es parte de la fe. La fe brilla en la fidelidad. El que es católico de verdad es fiel, y el que es fiel se entera. Es como, yo no puedo llegar a un lugar a representar a mi familia cuando, si me preguntan cosas de mi papá, yo no puedo contestar nada porque no sé nada de la historia de mi papá. Entonces, ¿qué más representante sería, no? Si me dicen a mí, cuéntame de tu papá, un poco de los antepasados, ¿tu papá dónde nació? Pues en realidad mi papá no habló mucho de eso, no me acuerdo. Bueno, es decir, eso es más o menos un católico que no se sabe el catecismo, que no conoce la doctrina social de la Iglesia, no conoce su madre Iglesia. Y esto es una vergüenza. Y por lo tanto, ese católico termina practicando toda clase de absurdas cosas y se vuelve furioso cuando le dicen que eso está contra Dios, porque cree que es fanaticismo. Lo que pasa es que no conoce la ley de Dios, no conoce la doctrina, y por eso juzga con ignorancia, porque debía saber todo eso, porque se le entregó en las manos, se le pidió que estudiara, se le pidió que conociera su iglesia. Y precisamente una de las batallas más grandes que el diablo nos tiene conquistadas en la Iglesia Católica de hoy es la ignorancia del católico. Por eso se dice católico ignorante, seguro protestante. Y acordemos que no estamos hablando de que ignorancia es inocencia, ¿no? Ignorancia es conocer e ignorar lo que conoce, porque uno debía consultar, uno debía mirar. Si tenemos que leer, el catecismo no es un libro extremadamente grande. Hay personas que se han leído libros de revelaciones privadas así de grandes y se las saben de memoria. A mí hay personas que me traen, mira, te voy a regalar este libro, un libro de 500 páginas. Yo digo, qué pena, pero yo no voy a leer eso nunca, no tengo tiempo. Es que son los últimos mensajes de no sé quién y que esto lo tiene que saber todo el mundo, ayúdenos a propagarlo. Digo, para empezar me tendría que pagar el sobrepeso, porque yo viajo todo el tiempo, pero segundo, yo no voy a leer todo eso, no necesito leerlo. Ahora, por el otro lado, y no es porque yo me las sé todas, sino que me refiero, lo más importante de saber es que nosotros estemos en gracia de Dios, que le obedezcamos a Dios y que hagamos lo que tenemos que hacer todos los días en nuestro día a día, en el trabajo diario, que es ser honestos, ser gente de bien, buen ejemplo para todo el mundo, gente que está mostrando sinceramente que está luchando contra sus defectos, contra su humanidad imperfecta. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a la humanidad. ¿Cuál es el mejor recuerdo que se puede llevar una persona de usted? El mejor recuerdo es que usted era una persona que todas las veces que pudo ayudó con generosidad, con amor, sin interés. Todas las veces que pudo fue un consejero excelente de acuerdo a su experiencia propia, no una experiencia intelectual. Y también fue una persona que estaba constantemente luchando para superarse como ser humano, buscando cómo superar sus vicios, sus defectos, toda la oscuridad de su alma. Eso es el mejor regalo, porque eso le da esperanza a los demás. Porque uno no está pretendiendo ser perfecto, no está pretendiendo ser santo, no está pretendiendo saberlo todo, sino que está simplemente luchando como una criatura humana que conoce sus debilidades y su miseria, pero también conoce a Dios y sabe que Dios nos pide que nosotros busquemos la perfección. No nos dice que nosotros seremos perfectos durante este tiempo, como dice San Pablo, en este día que se apellida de hoy, que es el curso de nuestra vida. Pero sí nos pide que todo lo que busquemos sea la perfección. Ya se nos acabó el tiempo. Para terminar esto les digo, la vida en el Espíritu nos lleva a nosotros a entender algo vital y muy básico de nuestro crecimiento, y es esto: yo tengo defectos y entonces los detecto exactamente. La forma más perfecta de detectar un defecto sobre el cual nos vamos a elevar
a luchar contra él, es descubrirlo desde la infancia. Dense en cuenta ustedes que los peores defectos que tenemos los teníamos desde niños ya. La persona que tiene como defecto la mentira, la impureza, la violencia, la envidia, unos miedos infundados horribles, todo eso desde niño los tenía. Hay otros que adoptamos en el camino, malos hábitos, ¿no? Hay culturas de vicio que se van adquiriendo por los medios, la idiosincrasia de los pueblos o en la forma en que uno crece en cualquier estado. Pero en realidad, si uno detecta eso, renuncia a eso con todas las fuerzas de su corazón y le dice: Señor, este vicio me puede llevar a los mismos infiernos si yo no le declaro la guerra, y lo voy a estar confesando toda mi vida cuantas veces caiga en él, y si es tu voluntad, libérame, sáname de este vicio. Pero muchas veces el Señor no nos sana de ese vicio, pero con él nos purifica. Pero piensa en esto: el día que usted comparezca ante el tribunal de Jesús, que es instantáneamente en el momento de la muerte, aparecemos ante él. En ese momento, si usted sinceramente había renunciado a ese vicio que no pudo superar nunca, que lo aborreció y que siempre tuvo que confesar, si desde la primera vez que usted renunció había desaparecido del frente del Señor, ya no existía. El Señor ya se lo había perdonado, porque sabía que usted odiaba ese vicio. Y por eso es que la justicia divina es en la intención del corazón. Por eso nunca podemos juzgar a nadie. Nunca puede juzgar a otro ser humano, porque uno no sabe ese ser humano qué luchas tiene y qué decisiones ha tomado con Dios. Cuando uno ve un borracho tirado en la calle por ahí, no puede decir nada. El Señor no ha terminado con él todavía no ha terminado. Miren a Dimas en la cruz, hasta el final. Fue tan buen ladrón que se robó hasta la salvación, ¿no? Porque eso es, sinceramente, sí, eso era. Ahora, tenemos que entender que la compasión con el prójimo es vital en nuestra vida espiritual. Espiritualidad es amor. ¿Y quién tiene amor? El que no juzga a nadie. Tiene compasión y ama. Uno tiene que tener prudencia. Yo no puedo tener intimidad de amistades con personas que están totalmente descontroladas y que andan en una vida de pecado horrible. Pues obvio que no va a ser mi confidente, ni la persona con quien yo voy a tener una vida social muy activa. Tengo compasión, lo amo, oro por esas personas, nunca las abandono, las quiero y jamás las voy a juzgar. Entonces, la esperanza está en que nosotros sabemos que Dios conoce nuestro corazón, pero lo importante es que la intención sea recta. Para terminar, les voy a leer de la tercera carta de San Juan, y dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo caminas en la verdad. No hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad. Queridísimo, en tu conducta con los hermanos, incluso con los forasteros, te portas como corresponde a un fiel. Ellos dieron testimonio de tu caridad en presencia de la iglesia, y harás bien en proveerles para su viaje de una manera digna de Dios, pues por el nombre se pusieron en camino sin aceptar nada de los gentiles. Por eso, nosotros debemos acogerlos para ser cooperadores de la verdad. He escrito algunas cosas a la iglesia, pero Diotrefes, que ambiciona el primer puesto entre ellos, no nos acepta. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras maliciosas. Y no contento con esto, tampoco recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Palabra de Dios.